Hola, ¿qué tal? Bienvenido al canal. En esta ocasión voy a ver el tema de la gravitación universal y energía en el campo gravitatorio para la materia de la energía en los procesos de la vida diaria. Bien, pues vamos a empezar. Aquí voy a hacer una exploración integral de la fuerza gravitacional y su relación con la energía potencial en sistemas físicos. Vamos a ir continuando. Ok. La gravedad, pilar fundamental del universo. La gravedad, como fuerza fundamental, influye en la interacción de todos los cuerpos con masa en el universo. Esta fuerza es responsable de mantener unidas a las galaxias, los sistemas solares y los objetos cotidianos en la Tierra. Bueno, vamos a ver la ley de la gravitación universal. Ok. Atracción entre cuerpos. La ley de gravitación universal, formulada por Isaac Newton, establece que todos los cuerpos con masa en el universo se atraen entre sí. Esta atracción se debilita a medida que aumenta la distancia entre ellos. Proporcionalidad de la fuerza. El principio de esta ley se resume en que la fuerza gravitatoria entre dos masas, m1 y m2, es directamente proporcional al producto de estas masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, vamos a llamarle r, que las separa. Y bueno, aquí ya estamos viendo su expresión matemática, que es la que tenemos aquí a la derecha. Esta la vamos a señalar. Aquí tenemos dos masas, masa uno, masa 2, y hay una distancia que la separa en tres. Normalmente la distancia se mide del centro de una masa al centro de otra masa. Sí, la vamos a llamar R. Y la fuerza con la que se atraen dichas masas es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia existente entre ellas. Y bueno, esta G que está aquí es la constante gravitacional, que en breve te voy a decir cuánto vale. Bien. Pues acabamos de ver lo que es la fórmula de la ley de la gravitación universal. Vamos a analizarla acá un poco. Bueno, aquí nuevamente la fuerza gravitatoria entre dos objetos se calcula utilizando la fórmula. Aquí está la que te había puesto, ¿sí? Fuerza igual constante gravitacional por el producto de ambas masas y esto dividido entre el cuadrado de la distancia existente entre las masas, donde F es la fuerza, M1 y M2 son las masas de los objetos, G es la constante gravitacional o de gravitación universal, y R es la distancia entre los centros de las masas. Esta relación revela cómo la fuerza gravitatoria aumenta con la masa de los objetos y disminuye al aumentar la distancia entre ellos. Fuerza gravitatoria. La variable F indica la fuerza gravitatoria que actúa entre dos masas, medida en newtons. Esta fuerza es crucial para comprender cómo interactúan los cuerpos en el universo. Bueno, ya vimos la fórmula. Entonces, ahora, ¿cuánto vale la constante de gravitación universal? Bueno, la variable G representa la constante de gravitación universal cuyo valor es de 6,674 por 10 a la menos 11 Newton metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Esta constante es fundamental la fuerza gravitatoria y se aplica en todas las interacciones gravitacionales. Entonces ahí anota el valor de la constante gravitacional y la fórmula de la ley de gravitación universal. Bueno, otra vez, valor de la constante de gravitación universal. Ya vimos aquí que la constante tiene un valor de 6,674 por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Y bueno, como dice aquí, es un valor esencial en la ley de gravitación universal, ya que permite calcular la fuerza gravitatoria entre dos masas, siendo un pilar fundamental en la comprensión de la gravedad. O sea, aquí estamos hablando de dos masas cualesquiera en el universo. Sí, o sea, obviamente nosotros hacemos muchas veces los cálculos aquí con masas con situaciones cotidianas que vivimos a diario, masas pues relativamente pequeñas.
Definición de campo gravitatorio. Vamos a ver qué es un campo gravitatorio. Bueno, el campo gravitatorio se define como la fuerza gravitatoria que actúa sobre una masa en un punto específico del espacio. Esta fuerza es proporcional a la masa del objeto que genera el campo y disminuye con la distancia. Ok, esta definición va a ser importante, ¿sí? O sea, la fuerza gravitatoria que actúa sobre una masa en un punto específico del espacio. Quédate con ese concepto, anótalo, sería muy importante. Ok, la importancia del campo gravitatorio. El campo gravitatorio se utiliza para explicar fenómenos como la caída de objetos hacia la Tierra y el movimiento de los planetas en sus órbitas. Este concepto es esencial para el estudio de la gravitación en física. ¿Sí? Representación del campo gravitatorio. Las líneas de campo gravitatorio ilustran cómo la fuerza gravitatoria actúa en el espacio. La cercanía entre estas líneas indica la intensidad de la fuerza a mayor proximidad. O sea, mientras más cerca, pues mayor fuerza. ¿Sí? Bueno, como dice aquí, mayor es la fuerza gravitatoria experimentada, tal cual lo que te estoy mencionando. Este concepto es crucial para entender cómo las masas influyen en su entorno. O sea, si disminuimos la distancia entre dos masas, prácticamente va a haber mayor fuerza de atracción. ¿Ok? Vamos a ver la fórmula del campo gravitatorio. Empezamos con la aceleración gravitatoria. ¿Sí? La variable g, aquí g minúscula, representa la aceleración debida a la gravedad en un punto específico del campo gravitatorio. Bueno, obviamente nosotros aquí la utilizamos en la Tierra, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Que se puede calcular con esta expresión que te estoy señalando aquí. Bueno, esta aceleración depende de la masa del objeto que genera el campo, ¿sí? Y de la distancia desde el centro de ese objeto hasta el punto donde se mide. ¿Ok? Nuevamente aquí la constante de gravitación universal. Bueno, ya vimos hace rato que la constante de gravitación universal tiene este valor, 6.674 por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Y bueno, ya se ha mencionado que es esencial para calcular la fuerza y el campo gravitatorio entre dos cuerpos con masa. ¿Ok? Masa del objeto generador. La variable m mayúscula representa la masa del objeto que genera el campo gravitatorio. Cuanto mayor sea la masa, mayor será la aceleración gravitatoria en su proximidad. Sí, bueno, aquí está. Está m si trabajamos con objetos que están en el planeta Tierra o que son atraídos por el planeta Tierra, sería la masa de nuestro planeta. Distancia en el campo gravitatorio. La variable R es la distancia desde el centro del objeto que genera el campo hasta el punto donde se mide la aceleración. A medida que esta distancia aumenta, la aceleración gravitatoria disminuye. Ojo aquí, dice desde el centro del objeto que genera el campo hasta el punto donde se mide la aceleración. Entonces aquí, cuando estemos trabajando con la fórmula de campo gravitatorio, tendremos que medir la distancia desde el centro de la Tierra hasta donde está el objeto. O sea que tendremos que encontrar el valor del radio de la Tierra y a eso sumarle además, pues a cuántos metros de altura con respecto a la superficie de la Tierra está el objeto, ¿sí? O en este caso con respecto al nivel del mar, pero bueno, vamos a seguir adelante. El campo gravitatorio como aceleración. El campo gravitatorio representa la aceleración que un objeto experimenta bajo la influencia de la gravedad, lo que se traduce en cómo los cuerpos se mueven en este campo. Este concepto es fundamental para entender la dinámica de los objetos en el universo y cómo se ven afectados por las fuerzas gravitacionales. Yo creo que el ejemplo más claro, lo que vemos a diario, por qué los objetos caen en la Tierra, por el campo gravitatorio de la Tierra, por la aceleración de la gravedad de la Tierra.
Sí, entonces eso mismo ocurre con los cuerpos en el universo. Todos los cuerpos que están en el universo son atraídos entre sí y hay campos gravitatorios entre sí. Y bueno, eso además permite el equilibrio en lo que es, en este caso, nuestro sistema solar y en todos los sistemas solares que hay en todas las galaxias en el universo. Ahora vamos a ver lo que es la energía potencial gravitatoria. Definición de energía potencial gravitatoria. La energía potencial gravitatoria se define como la energía asociada a la posición de un objeto en un campo gravitatorio. Esta energía aumenta a medida que el objeto se eleva en el campo, reflejando la capacidad de realizar trabajo cuando cae de nuevo a una posición más baja. Bueno, ya hemos visto también lo que es energía potencial. A mayor altura, mayor energía potencial y evidentemente mayor capacidad de realizar un trabajo. Sabemos que la energía y el trabajo se miden en joules. Tenlo presente. Fórmula de energía potencial gravitatoria. La energía potencial gravitatoria se calcula utilizando la fórmula, aquí está, energía potencial igual a menos constante gravitacional por el producto de las masas dividido entre la distancia entre ambas masas. Esta ecuación muestra cómo la energía cambia en función de la distancia y las masas involucradas. Entonces, esta ecuación hay que tenerla a la mano para cuando resolvamos un problema de energía potencial gravitatoria. Aplicaciones de la energía potencial gravitatoria. Bueno, la energía potencial gravitatoria tiene aplicaciones prácticas en la física, como el estudio de sistemas planetarios y la caída libre de objetos. Es fundamental para entender cómo la gravedad afecta a los cuerpos en movimiento. Ok, bueno, aquí nuevamente nos menciona la fórmula de la energía potencial gravitatoria, que ya la mencioné hace rato, entonces esta la podemos anotar, que es energía potencial igual a menos constante gravitacional por el producto de las masas dividido entre la distancia, ¿sí? Aquí lo dice, bueno, donde EP representa la energía potencial entre dos cuerpos masivos. Ok, vamos a analizar esta parte con mucho cuidado. Dice, energía potencial disminuye al acercarse. Bueno, pero hay que tratar de entender por qué la energía potencial disminuye al acercarse. Si vamos a tratar de entender esa parte. Bueno, el signo negativo en la fórmula de la energía potencial gravitatoria indica que la energía disminuye cuando las masas se acercan, lo que significa que la energía se convierte en más negativa a medida que se realiza trabajo sobre el sistema. Esta propiedad es crucial para entender cómo funciona la gravedad en los sistemas físicos y sugiere que hay un punto de referencia desde el cual se mide la energía. ¿Sí? Entonces aquí es negativa, como dice aquí, se convierte en más negativa a medida que se realiza trabajo sobre el sistema. Y es que o sea, cuando tú estás subiendo un objeto, tú estás realizando trabajo sobre el objeto para que ese objeto tenga más energía potencial gravitatoria. Por eso es negativa esta energía, por eso está el signo negativo en la fórmula, porque para suministrar más energía potencial gravitatoria, tú tienes que realizar trabajo subiendo cada vez más el objeto. Bueno. Energía potencial relativa y estado de equilibrio. Por el contrario, si se considera la energía potencial positiva, esto indicaría que el sistema podría estar en un estado de mayor energía al alejarse las masas. Sin embargo, en el contexto de la gravitación, la energía se considera negativa al estar en un estado de equilibrio, donde las fuerzas gravitatorias son atraídas y tienden a disminuir la energía del sistema. Aplicaciones prácticas de la energía potencial gravitatoria. Vamos a ver. ¿Ok? Sistemas planetarios. La energía potencial gravitatoria es fundamental en la dinámica de los planetas, ya que permite entender cómo estos se mueven en sus órbitas alrededor de las estrellas, como es el caso de nuestro sistema solar con la Tierra y el Sol. Y bueno, no solamente con la Tierra y el Sol, sino con todos los planetas
que orbitan alrededor de nuestro Sol. Eso es un sistema solar. Y en el universo hay miles de millones, ¿sí? O sea, y bueno, hay miles de millones de galaxias y cada galaxia tiene miles de millones de sistemas solares, ¿sí? Donde hay planetas orbitando alrededor de las estrellas, tal cual ocurre como nuestro sistema solar alrededor de nuestro Sol, que es una enana amarilla. Bueno, vamos a continuar. Caída libre de objetos. En la caída libre, los objetos experimentan cambios en su energía potencial gravitatoria a medida que descienden. Esta energía se convierte en energía cinética, ya se ha visto eso, lo que explica el aumento de velocidad de los objetos en caída. Ya hemos visto que la energía potencial, cuando un objeto cae, la energía potencial va disminuyendo y va aumentando la energía cinética porque va adquiriendo velocidad del cuerpo o el objeto. Sistemas de almacenamiento de energía. La energía potencial gravitatoria también se aplica en diseños de presas y sistemas de almacenamiento de energía, donde se aprovecha la altura para generar energía cuando el agua cae. Bueno, aquí vemos una imagen. Se utiliza mucho en las presas hidroeléctricas. Entonces, precisamente con la presa se deja caer pues esa agua sobre las turbinas, que es un primomotor. Sí, las turbinas es un primomotor de un generador eléctrico y ahí se convierte primero la energía potencial se convierte en energía mecánica en las turbinas, a su vez esa energía mecánica en el generador eléctrico se convierte en energía eléctrica. Y bueno, vamos a continuar. Ejemplos reales de gravitación. La gravedad se manifiesta en diversos fenómenos cotidianos y astronómicos, desde el movimiento orbital de los planetas en nuestro sistema solar, que se rige por la atracción gravitacional del Sol, hasta la operación de satélites artificiales que orbitan la Tierra. La gravedad es fundamental. Además, la caída de objetos en la superficie terrestre demuestra cómo la gravedad afecta a los cuerpos en nuestro entorno. Ok, vamos a ver algunos problemas. Bueno, primero me pide calcular la fuerza gravitatoria. Dice, calcular la fuerza gravitatoria entre dos masas de 80 kilogramos y de 60 kilogramos separadas por 2 metros, utilizando la ley de la gravitación universal. Bien, pues voy a resolver ese problema. Vamos a ir buscando espacio. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a ponerlo por acá arriba, datos. ¿Ok? Voy a hacerme tantito de espacio que se carece un poco de eso. Vamos a tapar tantito aquí para que yo pueda escribir. Bueno, ahí le vamos a tapar. Lo importante es poder escribir. Ok, datos. Vamos a poner masa 1, 80 kilogramos. Masa 2, 60 kilogramos. La distancia entre esas masas, 2 metros. Anotamos la constante gravitacional. Aquí está, 6,674 por 10 a la menos 11 Newton metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. ¿Y qué nos pide el ejercicio? La fuerza gravitatoria. Ponemos nuestra fórmula y anotamos que la fuerza va a ser igual a la constante gravitacional por masa 1 por masa 2 dividido entre el cuadrado de la distancia entre ellas. Por acá vamos a poner sustitución y resultado, dado que no voy a necesitar despeje. Entonces vamos a poner por acá sustitución y resultado. Sustitución y resultado. Ok, vamos a anotar todo. F va a ser igual, vamos a ver si aquí cabe.
Ahorita no le voy a poner unidades por cuestiones de espacio. 6,674 por 10 a la menos 11, ¿sí? Que es en newton metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado por la masa uno, 80 kilogramos, por la masa 2, 60 kilogramos. Todo esto dividido entre el cuadrado de la distancia entre ellas, que son 2 metros, y hacemos el cálculo. Voy a poner la respuesta aquí abajo. Vamos a meter eso a la calculadora y nos da lo siguiente. Prácticamente, bueno, son 8 por 10 a la menos 8 newtons. Lo vamos a poner así. 8,01 por 10 a la menos 8 newtons. ¿Sí? Porque la fuerza se mide en newtons. Obviamente esta es una fuerza pues muy pequeñita. Son dos objetos con muy poca masa, ¿sí? Por eso la fuerza es muy pequeña. O sea, ni se sentiría en caso de que fueran dos seres humanos. Pero bueno, el punto es saber calcular la fuerza utilizando la ley de la gravitación universal. Toma nota hasta aquí, pausando el video. Voy a continuar con el siguiente problema. Ok, vamos a ver este problema de energía potencial entre Tierra y satélite. Determinar la energía potencial entre la Tierra y un satélite de 500 kilogramos a 300 kilómetros de altura, utilizando la fórmula de energía potencial gravitatoria. Bueno, este ya se pone más interesante. Primero necesitamos hacernos un poco de espacio para resolver el problema. Bien, primero vamos a anotar nuestros datos con mucho cuidado y análisis esto. Ok, necesitamos la masa de la Tierra, ¿sí? Vamos a ponerle M mayúscula, que es nuestra M1 en la fórmula. Vamos a ponerle M1, pero bueno, la masa de la Tierra, esa pues obviamente se investiga, ¿sí? Es 5,972 por 10 a la 24 kilogramos. La masa 2 es la masa de nuestro satélite, en este caso 500 kilogramos, porque lo dice el enunciado, ¿sí? También la altura de nuestro satélite son 300 kilómetros. De una vez, 300 kilómetros a metros, solo multiplica por 1000, serían 300,000 metros, la altura de nuestro satélite. Un dato importantísimo, el radio de la Tierra. Lo vamos a necesitar. El radio de la Tierra, radio medio, porque la Tierra no es 100% esférica, tiene un mayor radio en el Ecuador y un menor radio en la zona polar, pero hay un radio medio que le vamos a poner que es 6,371 kilómetros. ¿Sí? Ojo aquí porque esto hay que convertirlo a metros para trabajar el problema. ¿Sí? Necesitamos la constante gravitacional, que es 6,674 por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. ¿Y qué nos pide nuestro problema? La energía potencial. ¿Ok? Bueno, entonces aquí, bueno, aquí nos ponen el dibujo del planeta Tierra y un satélite. Voy a tener que dibujar un poquito yo, aparte para tratar de explicar el problema. Entonces aquí voy a tapar momentáneamente para poder, explicar el problema de cómo va a estar la situación. Primero, a ver, vamos a ponerlo por acá en la parte de abajo. Imaginemos que ese es el planeta Tierra.
y por acá tenemos un satélite orbitando la Tierra, ¿sí? Aquí una disculpa, no soy muy bueno dibujando, pero el punto es que se entienda la situación. Entonces, la energía potencial gravitatoria se va a medir desde el centro, en este caso de la Tierra, ¿sí? Hasta el satélite. Entonces yo necesito esa distancia total. ¿Por qué? Porque primero, de aquí hasta acá, digámoslo así, es el radio terrestre, el radio que pues barre todo lo que es el círculo, ¿no? De la Tierra, ¿no? Este es el radio terrestre. Sí, bueno. Entonces, ese es nuestro radio terrestre. Pero aparte, tenemos otra distancia, la altura a la que está nuestro satélite, que es esta. Entonces ahí necesito la distancia total. Sí, el radio terrestre, ya lo vimos, 6.371 kilómetros, que lo vamos a trabajar en metros, y la altura de nuestro satélite que vimos hace rato, que son 300 kilómetros. Entonces yo necesito sumar esas dos distancias, el radio terrestre y la altura del satélite, para tener la distancia total. ¿Sí? Es decir, prácticamente a mí me importa, vamos a ponerlo por acá, toda esta distancia que hay hasta acá. Eso es lo que a mí me interesa, que es la suma de 6.371 kilómetros más 300 kilómetros. ¿Sí? Pues esa distancia a mí me interesa porque va a ser nuestra distancia en la fórmula que vamos a utilizar. Pues vamos a poner la fórmula, que es prácticamente energía potencial igual a menos constante gravitacional, ya lo vimos hace rato en la presentación, más a 1 más a 2 sobre la distancia. Pero ya vimos que esa distancia va a ser la suma de el radio terrestre más la altura del satélite, ¿sí? Para luego sustituir. Entonces, esa R minúscula, ahorita pues no me cabe aquí en los datos, la voy a tener que poner por acá. Sería 6.371 kilómetros más 300 kilómetros, que es la altura de nuestro satélite, ¿sí? Si nosotros realizamos esa suma, sería 6.671 kilómetros. Pero además necesitamos eso pasarlo a metros para poder trabajar el problema. Entonces bastaría con multiplicar por 1.000. Si nosotros multiplicamos eso por 1.000 y bueno, ya la calculadora me lo puede dar en notación científica, lo puedo poner así, prácticamente. Por 10 a la 6 metros. 6.671 por 10 a la 6 metros. Esa va a ser la distancia desde el centro de la Tierra hasta donde está el satélite. Ahora sí, vamos a poner por aquí sustitución y resultado. Vamos a ponerlo, energía potencial gravitatoria va a ser igual a menos 6 puntos, lo que es la constante gravitacional, 674 por 10 a la menos 11 Newton metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Ahorita no le pongo unidades porque no me cabe aquí en la pantalla. Por la masa 1, la masa 1 es la masa terrestre, ¿sí? La masa de nuestro planeta, 5.972 por 10 a la 24 kilogramos, por la masa 2, que es la masa de nuestro satélite, que son 500 kilogramos, dividido todo esto entre la distancia que hay del centro de la Tierra hasta donde está nuestro satélite, que es 6.671 por 10 a la 6 metros. Hacemos dicha operación y voy a poner el resultado por acá. Vamos a introducir eso a la calculadora.
¿Ok? Esto da menos 2,99, ¿sí? Por 10 elevado a la 10 joules. Y esa sería la energía potencial gravitatoria, ¿sí? Entre la Tierra y el satélite. Entonces aquí toma nota pausando el video. Yo voy a borrar la pantalla y voy a continuar. Así que pausa el video hasta aquí. Comparar fuerza gravitatoria. Comparar la fuerza gravitatoria, sí, ya vamos a ver otro problema, entre dos cuerpos de 10 kilogramos, separados, pues primero por 5 metros y luego por 10 metros, observando cómo la distancia afecta a la fuerza. Entonces aquí vamos a hacer un análisis al final. Vamos a hacer el cálculo dos veces. ¿Ok? Vamos a hacernos un poco de espacio nuevamente, que lo vamos a necesitar. ¿Sí? Y bueno, ahorita pues ya la fórmula ya la sabemos, así que aquí también voy a tapar un poco para tener un poco de espacio para resolver el problema. Ok. Primero vamos a empezar con la distancia de 5 metros. Ya directamente, en esta ocasión, bueno, vamos a directamente sustituir en la fórmula, solo voy a escribir la fórmula, que es la de la gravitación universal, que es constante gravitacional por masa 1, masa 2 entre el cuadrado de la distancia. Entonces, primero vamos a calcular para una distancia de 5 metros. Vamos a ver qué ocurre. Ok, empezamos para distancia de 5 metros. Vamos a llamarle fuerza 1 a los 5 metros. Sería la constante gravitacional, que ya nos la sabemos, 6,674 por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Ahorita no se lo voy a poner. Por la masa 1. En este caso, ambos cuerpos son de 10 kilogramos. Entonces, la masa 1 es 10 kilogramos y la masa 2 también es 10 kilogramos. Aquí, pues ya no tiene caso poner 10 por 10, bien puedo poner 10 al cuadrado, pero bueno, ya quise ser explícito, ¿sí? Porque 10 por 10 es 10 al cuadrado, eso tú lo sabes, pero sobre el cuadrado de la distancia, en este caso sería 5 al cuadrado. Evalúo en la calculadora y me da este resultado. 2,67 por 10 a la menos 10 newtons. Esto es separadas a 5 metros. Ahora vamos a ver qué pasa si están separadas a una distancia de 10 metros. Vamos a ver qué ocurre con la fuerza. Ok, vámonos ahora para una distancia de 10 metros. Vamos a calcular la fuerza. En este caso sería la constante gravitacional. ¿Sí? Ya sabemos que esto está en newton, metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Masa 1, que es 10 kilogramos, masa 2, que también es 10 kilogramos. Y esto dividido entre el cuadrado de la distancia, que en este caso sería 10 metros elevado al cuadrado. Y efectuamos la operación, metiendo todo a la calculadora. Y me da 6,67 por 10 a la menos 11 newtons. Ok, aquí viene el análisis.
A 5 metros de separación, esta es una fuerza. De hecho, es una fuerza muy pequeña. Pero a 10 metros de separación, la fuerza disminuyó muchísimo más. Esta fuerza todavía, esta es mucho más pequeña que esta fuerza. ¿Sí? Sin embargo, aquí yo te puedo decir y afirmar que, a ver, permíteme tantito. Este valor es la cuarta parte de este valor. ¿Sí? O, bueno, perdón, al revés. Esta fuerza es la cuarta parte de esta fuerza. O sea, al separarlo al doble de la distancia, la fuerza disminuye a un cuarto de la primera fuerza. O, bueno, dicho de otra manera, disminuye 4 veces más. Si yo agarro y realizo el cociente de esta fuerza 2 entre esta fuerza uno, me va a dar un cuarto. Es decir, que si yo lo separo al doble de la distancia, la fuerza disminuye 4 veces. Más te voy a realizar tantito esa relación para que veas lo que yo te estoy diciendo, para dejar esa conclusión, esa proporción. Vamos a ponerle la relación entre fuerzas. Vamos a dividir la fuerza 2 entre la fuerza uno. Entonces sería 6,67 por 10 a la menos 11 newtons dividido entre 2,67 por 10 a la menos 10. A la menos 10, perdón, ahí, una disculpa, newtons. Realizo dicho cociente con la calculadora y me da 0,25. Y tú sabes que 0,25 es lo mismo que un cuarto, ¿sí? Sabemos que esto es lo mismo que un cuarto. Entonces, en conclusión, cuando nosotros aumentamos al doble la distancia, la fuerza disminuye 4 veces. O la fuerza que está al doble, bueno, cuyas masas están al doble de la distancia, es un cuarto de la primera fuerza, ¿sí? Es decir, la fuerza disminuyó 4 veces en relación a la primera fuerza. ¿Ok? Ese sería el análisis de este problema. Vamos a continuar. Pausa el video hasta aquí porque voy a borrar. Ok. Vamos a ver este otro. Efecto de duplicar la masa. Analizar qué sucede con la fuerza si se duplica una de las masas en la ley de gravitación universal. Bueno, aquí yo podría, incluso inventarme un problema, inventar las masas y calcular la fuerza. Y luego aumentar al doble una de esas masas y calcular la fuerza y luego pues dar mi análisis. Sin embargo, lo podemos hacer de forma algebraica. Sí, vamos a ver. Vamos a trabajarlo de forma algebraica sin inventar valores. Vamos a tapar aquí, vamos a tapar por acá porque queremos espacio. Entonces vamos a hacer un análisis solamente con la fórmula. Ok. Yo agarro y tengo de repente, a ver, aquí, una masa uno, una masa 2 y tengo la distancia entre ellas. Y esta es mi distancia. Entonces, este es masa uno y este es masa 2. Entonces, yo sé que la fuerza de atracción entre dichas masas está dada por esta expresión, que es la ley de la gravitación universal. Aquí está. ¿Ok? Pero de repente a mí se me ocurre aumentar al doble una de las masas. En este caso se me va a ocurrir que sea la masa uno. Entonces ahora la masa uno ya vale el doble. Bueno, mi nueva masa uno va a ser el doble de la original que yo tenía acá. Es decir, esta tiene el doble de masa que esta. ¿Sí?
Y bueno, la masa 2 la mantengo exactamente igual que como estaba antes. La distancia también la voy a mantener, la misma distancia entre dichas masas, ¿sí? Aquí está. ¿Qué va a ocurrir con la fuerza gravitacional? Bueno, esta ya vale 2 veces m1 y este vale m2. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Fíjate muy bien qué va a pasar aquí. Vamos a hacer un análisis aquí con mucho cuidado, ¿sí? Esta le vamos a llamar fuerza 1 y a esta le vamos a llamar fuerza número 2. Entonces, mi fuerza 2 va a ser la constante gravitacional multiplicado por mi masa 1, que en esta ocasión ahora es 2 veces la masa 1 original de antes, por la masa 2, y esto dividido entre el cuadrado de la distancia. Y aquí por álgebra, pues bueno, este 2 yo lo puedo sacar acá, ¿verdad? No hay ningún problema si yo lo escribo acá. Entonces lo voy a sacar y me va a quedar que la fuerza número 2 va a ser 2 veces todo esto. Y si somos observadores, nos damos cuenta que todo esto es lo que tenemos acá. Entonces, ¿qué significa esto? Que la fuerza 2 va a ser el doble de la fuerza 1. Si nosotros aumentamos al doble una de las masas, sin alterar la distancia existente entre ellas, la fuerza se va a incrementar al doble de la primera fuerza. Entonces, en conclusión, vamos a poner por lo tanto, ¿sí? La fuerza 2 es igual al doble de la fuerza 1. Y ese sería nuestro análisis. Toma nota hasta aquí, pausando el video. Voy a borrar. Siguiente problema. Demuestra que la aceleración gravitatoria de la Tierra es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. A ver, para esto vamos a hacer lo siguiente. ¿Sí? Vamos a tener aquí lo que es el planeta Tierra y vamos a imaginar que tenemos aquí en la superficie de la Tierra cualquier objeto con masa pegado a la superficie de la Tierra. Y ya vimos nosotros que el radio terrestre medio, radio medio, ¿sí? Es de, vamos a anotarlo, 6.371 kilómetros, radio promedio de la Tierra. Entonces, pues podríamos analizar lo siguiente. La fuerza con la que la Tierra y el cuerpo se atraen, pues está dada por la ley de la gravitación universal, que sería esta, que es la constante gravitacional, la masa 1 por la masa 2 sobre el cuadrado de la distancia, que en este caso, bueno, va a ser el radio de la Tierra, ¿sí? Pero también podríamos pensar en el peso del cuerpo, que el peso está dirigido hacia el centro de la Tierra. Bueno, primero, por segunda ley de Newton, la fuerza es igual a masa por aceleración, ¿sí? Sin embargo, en este caso, la aceleración va a ser sustituida por la g minúscula, que es la que utilizamos para la gravedad terrestre, y eso va a ser igual al peso del cuerpo, pero el peso del cuerpo es una fuerza, ¿sí? Entonces sería masa por gravedad. Eso sería igual al peso de este cuerpo que te estoy señalando aquí, ¿sí? Masa por gravedad, dirigido hacia el centro de la Tierra. Y ahora nosotros sabemos que esta fuerza de atracción entre la Tierra y el cuerpo es igual al peso del cuerpo. Es decir, esto de aquí es igual a esto de acá, ¿sí? Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. M1 va a ser sustituido por M mayúscula, que va a ser la masa de la Tierra, ¿sí? Y la M2 es lo mismo que la masa del cuerpo. Sustituyendo esto, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a igualar esta expresión con esta expresión. ¿Sí? Voy a escribir en el miembro izquierdo de mi ecuación esto de aquí. Entonces esto va a quedar de la siguiente manera. Masa por gravedad va a ser igual a
constante gravitacional, masa 1, pero masa 1 te mencioné que va a ser la masa terrestre. Vamos a ponerle M mayúscula por la masa 2, pero la masa 2 es la masa del cuerpo, sobre el cuadrado de la distancia, que en este caso va a ser el radio terrestre. Y bueno, aquí por matemáticas nosotros nos damos cuenta que esta M está multiplicando en el primer miembro y en el segundo miembro también está multiplicando. La podemos cancelar. O sea que la masa del cuerpo es intrascendente en este problema. ¿Qué nos queda? Pues la fórmula que vimos hace ratito de aceleración gravitatoria, ¿sí? Que G va a ser igual a constante gravitacional por la masa, en este caso de la Tierra, entre, pues en esta ocasión sería el radio terrestre. Sustituyendo los datos, aquí sería 6,674 por 10 a la menos 11. Vamos a poner las unidades en esta ocasión, newton metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Esto multiplicado por la masa de la Tierra, 5,972 por 10 elevado a la 24 kilogramos. Y dividido esto, ahora sí, entre el radio de la Tierra y además elevado al cuadrado. Aquí sería 6,371 por 10 a la 6 metros. Y esto al cuadrado. Entonces vamos a hacer ese cálculo y vemos cuánto nos da. Y nos da 9,81, 9,8, bueno, ya casi 9,82, pero bueno, vamos a dejarlo en 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Y con esto ya tenemos la demostración que nos estaba pidiendo el problema, ¿sí? Ahí ya estaría resuelto. Y esto mismo también se podría aplicar a cualquier otro planeta, conociendo prácticamente lo que es su radio y su masa, ¿sí? Bueno, toma nota hasta aquí, pausando el video y voy a continuar. La gravitación universal, clave para entender el universo. La gravitación universal y la energía potencial gravitatoria son conceptos fundamentales que no solo explican el comportamiento de los cuerpos celestes, sino que también sustentan muchos principios de la física. Comprender estos conceptos permite a los estudiantes apreciar la estructura del cosmos y las fuerzas que influyen en nuestra vida cotidiana. Bien, pues eso ha sido todo por esta presentación. Espero que haya sido de tu agrado. Si te ha servido, por favor, déjame un like, escríbeme aquí en los comentarios tus críticas, sugerencias, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún estreno en este canal. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.